embajadores. En todas partes del mundo se nombran embajadores, personas que no son de carrera, porque hay relaciones y países que requieren eso y a veces es mejor. Yo he estado en servicio diplomático y he visto unos funcionarios de carrera mejores que los no de carrera y unos no de carrera mejores que ellos. Pero en este caso sí parece pues que un exceso del presidente de creer que el presidente puede nombrar quien quiera. Bueno, país como México no da para nombrar a cualquiera. Me escribe un oyente, Aurelio, es que se volvió una costumbre. Y me parece que tiene razón, que todos los amigos, esta parte es cierta, nombran amigos en las embajadas. Lo que pasa es que lo que pasa es que a veces nombran preparados, pero nombran amigos que cumplan los requisitos. La diferencia, claro, que cumplan requisitos. Es correcto. Y estos son amigos que no cumplen los requisitos. Si tuvieran preparación, si estuviéramos hablando de la excelencia en hojas de vida, de la excelencia académica, pues usted no tendría ninguna objeción. Usted recuerda, Néstor, por ejemplo, que en una época la embajada de la ONU se llenó de parientes y familiares de políticos uribistas y en fin. Por eso, que nombren los amigos, pero que los amigos tengan los requisitos, pero algo más, que se respete la carrera diplomática. Yo creo que Colombia y Petro sí que ha sido un gran violador de la carrera diplomática en Colombia. Es que no es el único caso el de Ninco, es que está el de Guanúmen. Ha estado en cuestión el nombramiento del embajador en Nicaragua, Muñoz, o el mismo embajador en Argentina, Camilo Romero, por los nombramientos procesos que tienen adelantando en contra. Guanúmen, pero algo más. Guanúmen, perdóneme, Aurelio, Guanúmen es el de correr las líneas éticas. Sí, y Ninco, el jefe de bodegas estaba en esa misma... Es que, ¿cuál es más jefe de bodegas, Ninco o Guanúmen? Yo creo que Guanúmen. ¿Sí? Eso no se sabe. Yo creo que Guanúmen. Yo creo que más Ninco Daza, pero bueno, ese es el mérito, las bodegas manejadas muy activamente, muy exitosamente en la campaña del presidente Petro. El tema de ser bodeguero, avalar al bodeguero, cuesta la decisión de hoy. Son las 7 de la mañana, 2 minutos, Néstor, los acompañamos. Daniel, señor. Néstor, parece que César Manrique no aprende. Recordemos la historia. Natalia de la Vega era la gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad y le remitió al presidente, al entonces alcalde Gustavo Petro, una comunicación diciendo las motos eléctricas. ¿Se acuerda de esas 100 motos eléctricas famosas de Bogotá? Le remitió una comunicación al entonces alcalde diciendo esas motos no se pueden comprar bajo esta licitación que se hizo porque está viciada. Salió Natalia de la Vega del Fondo de Vigilancia por decirle al presidente Petro eso no se puede hacer, alcalde. Entró César Manrique, lo hizo, siguió la orden de Gustavo Petro y terminó condenado. Lo capturaron en un retén al norte de Bogotá. Era una cosa que no se podía hacer y terminó condenado por cumplir una orden del entonces alcalde Petro de una cosa que no se podía hacer. Y acá repite. Buen dato, Daniel, quiere decir, ya hizo caso una vez, se metió en un problema. Esa vez de las famosas motas eléctricas, Ricardo, esas no sirvieron nunca, ¿verdad? No funcionaron. Pero además tenían un vicio grave en la contratación. Recuerda usted, nos contaba Daniel lo que estaba ocurriendo con la licitación, no se cumplían los requisitos. Se había advertido al presidente por parte de la gerente del Fondo de Seguridad y Vigilancia y a pesar de eso siguieron adelante. Entonces el mismo de las motos esta mañana sancionado por avalar irregularmente un nombramiento, el del embajador colombiano. Sigo sin entender, Felipe, si hay tantas irregularidades, si no cumple los requisitos, ¿por qué el señor Ninco Daza sigue siendo embajador? Por una razón. Porque está apelando las decisiones. Sí, él fue destituido por el Tribunal de Cundinamarca y la última palabra la tendrá en los próximos días el Consejo de Estado. Ahí no hay nada que hacer. Ya es el Consejo de Estado debería se tiene que ir, pues se tiene que ir. 7 de la mañana, 4 minutos en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue.
7 de la mañana, 5 minutos. El modelo de Naciones Unidas, ponerlo, Felipe, como experiencia laboral. Usted sabe cómo funciona el tema de Naciones Unidas, ¿no? Se organizan niños de tercero de bachillerato o de 13, o ¿cómo se llama hoy? Están en octavo, noveno. Y entonces uno dice, ok, vamos a jugar. Usted es Estados Unidos, yo soy Rusia. Vamos a jugar. Y como juego es bello. Yo he estado cerca del proceso, entonces uno investiga todo lo de Rusia, el otro investiga todo lo de Estados Unidos, entran en conversaciones, simulan que están en Naciones Unidas. Es una experiencia bastante agradable. Yo acompañé a los jóvenes del Marymount en Barranquilla en ese tipo de procesos. ¿Y usted cree, padre, que uno puede? No, o sea, esto es un juego, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Es un juego académico de niños en el colegio. Vamos a jugar a que debatimos. De eso se trata el modelo de Naciones Unidas. Ahora, de ahí a ponerlo experiencia laboral, el señor tiene... Es osado, ¿no? Sí, obvio. Ahora que hablamos de embajadores, hay que recordar el episodio de 2 embajadores que están un poquito más enredados y que a pesar de estar enredados en la justicia ante la Corte Suprema, los nombró el presidente Petro embajadores. ¿Qué son? León Freddy Muñoz, embajador en Nicaragua, sí. Y Camilo Romero, embajador en Argentina. Lo dijo Aurelio. Y la corte obviamente pero quería con esos nombres. Quería simplemente pero decir que es osado hacer la referencia, Luis Ernesto, al tema de Naciones Unidas, porque me preguntan aquí algunos oyentes, ¿qué es lo de Naciones Unidas? No es que el señor Ninco Daza trabajó en Naciones Unidas, es que jugó cuando era chiquito. Jugó cuando uno tiene 13, 14 años en el colegio. Uno representa un país, eso lo hicieron en el colegio. Como experiencia para ser ministro de Hacienda. Pero fue destacado como estudiante sobresaliente, Néstor. Esa es una de las características, él lo pone en la hoja de vida. Néstor, es que usted dice que es osado, es un oso infinito, más que osado, es que cómo pone uno, imagínese que usted haga yo fui a Olimpiada de Matemáticas en el colegio y entonces eso me acredita como un gran matemático. Yo participé del torneo de fútbol de colegios en la categoría de octavo y entonces por favor, eso es penoso. Para ser ministro de Deporte. 7 de la mañana, 8 minutos, a propósito de deportes, Ricardo, ya vienen los deportes. Hoy tenemos una nutrida agenda deportiva, tenemos un día martes lleno de partidos buenos de selecciones internacionales. Y además tenemos el panorama de cada uno de los escenarios. Les vamos a contar qué pasa con Colombia hasta ahora, con Uruguay, que es nuestro rival, con Argentina-Canadá, que es la semifinal que hoy se define. Hoy conoceremos al primer finalista de la Copa América, así como conoceremos al primer finalista de la Eurocopa. A ver de qué mano es la de el tamaño del árbitro que le va a meter hoy a la mano a la selección argentina. Piero Massa ya le pitó 2 veces a Argentina. Ganó los 2 juegos. Simplemente es una tendencia. Son datos y hay que darlo. Yo estoy convencido que le están metiendo la mano en favor de Argentina. Me da pena con usted, padre. Buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos este día. Cuando yo amanezco con todo este pocotón de noticias, digo... Usted que se enferma hay por que Argentina, confiar. Hay que creer. No quiero molestarlo con la referencia. Yo nací en Santa Marta, Avellaneda. Tema de hoy, padre. Oiga, ¿por qué la gente que pide respeto normalmente no respeta? Yo qué voy a saber. No sé, quiero preguntarme eso. Porque es que me encuentro a la gente diciendo eso. Porque el irrespeto, me da la impresión, suele venir acompañado de cierto nivel de irracionalidad. Ok. Venga. Que de la gente que es tan irrespetuosa cree que el respeto es hacia ellos y no de ellos. Sí, claro. Entonces, quiero hablar de respeto, porque es que esa es una decisión personal. Uno decide vivir desde ese valor. Uno no depende de que los otros hagan esto o aquello. Uno, por decisión, respeta. Entonces, mi tema hoy, a partir de experiencias de estos días en el Transmilenio, quiero hablar del respeto. ¿Qué le pasó en Transmilenio? No, es que vi una pelea de tú me respetas. No, yo no. A mí me quieren, a mí me tratan bien, pero entre los dos dije, tú me respetas, que no me respetas. Que no le haya pasado en Transmilenio el irrespeto en el que yo estoy pensando. No, claro que no. Nada que ver. La gente es muy cariñosa conmigo, afortunadamente. No. Puede ser un irrespeto. Cariñoso. Muy cariñoso. En segundos, lo estoy respetando. En segundos, el padre Linero, la información deportiva en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los... El padre Alberto Linero es periodista
Y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 11 minutos. Respete para que lo respeten, le decía con mucho enojo una señora a otra en el Transmilenio. La verdad no entendí cuál era la situación, pero me quedé pensando si la afirmación de la señora era cierta. La verdad, creo que el respeto es una decisión personal que no depende de las actitudes y el comportamiento de los demás. Nuestros valores no pueden depender de los valores de los otros. Eso nos haría ser dependientes y previsibles. Si entendemos los valores como fuerzas interiores constantes que nos impulsan a comprender y reaccionar ante la realidad, siempre debemos reconocer que nos pertenecen únicamente a nosotros. Por eso he decidido comportarme con respeto hacia los demás, incluso si son los peores seres humanos, porque cuando actúo como ellos, tengo sus mismos valores. Además, al cerrarte a personas que inicialmente no te muestran respeto, puedes perder la oportunidad de conocerlas mejor y aprender de ellas. Si solo respondes al respeto con respeto, puedes caer en un círculo vicioso de negatividad con personas que no son educadas. Es claro que las personas no siempre son consistentes en su comportamiento y alguien que maltrata a otra persona puede ser capaz de ofrecerte respeto en algún otro momento. Personalmente lo que hago es tratarme yo mismo con compasión, con amabilidad, incluso cuando los demás no lo hacen. Eso me da la fuerza y la confianza para defenderme asertivamente cuando es necesario. Dejo claro a los demás cómo espero ser tratado de manera amable, firme y sincera, sin agresividad. Si alguien me falta el respeto, le pongo un límite claro y firme, haciéndole saber que su comportamiento no es aceptable. Los años me han enseñado que no vale la pena pelear, luchar contra todos. A veces lo mejor es simplemente alejarse de estas personas que maltratan. Por elección de vida, trato de ser empático y comprender por qué a alguien podría faltar el respeto. Tal vez esté pasando por un momento difícil o simplemente no sepa comportarse de otra manera. Lo que no es negociable es que siempre quiero yo ser una persona respetuosa con todos, incluso con aquellos que no lo hacen. Esto puede animarlos a cambiar su comportamiento. Entonces, que tú seas una persona respetuosa por convicción. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Son las 7 de la mañana, 13 minutos y es momento de hablar de deportes, momento de hablar de Copa América, porque ya entramos en la fase de semifinal. Mañana jugará Colombia frente a Uruguay, pero hoy abren este escenario argentinos y canadienses. Primero lo primero para nosotros, Colombia, actualidad de nuestra selección en Charlotte. Fabio Poveda, buenos días. Hola Ricardo, buenos días. Los 26 jugadores de Colombia, incluyendo a Yohannes Lucumí, que sigue recuperándose, pisarán por primera vez el terreno del Bank of America Stadium a las 4:15 de la tarde, una vez terminada la rueda de prensa con el director técnico Néstor Lorenzo, que se va a celebrar allí en el mismo escenario. Luego de familiarizarse con el campo donde se jugará el partido mañana, partirán hacia el complejo deportivo del Charlo Fútbol Club, donde realizarán su último entrenamiento antes de enfrentar a los uruguayos a partir de las 5 de la tarde. Y los medios de comunicación podremos ingresar los primeros minutos de este entrenamiento. Gracias, Fabio. En torno a Colombia, las novedades y Uruguay, ¿qué pasa con los charrúas? Marina Granciera nos cuenta. Hola Rich, una feliz mañana para ti y para todos de Mañanas Blue. Pues la selección de Uruguay, después de un día de retraso, finalmente logró llegar aquí a Charlotte. Fueron más o menos 4 horas y 40 de vuelo hasta aterrizar aquí en Carolina del Norte. Y en el sitio de concentración llegaron más o menos alrededor de las 11:20 de la noche. Eso sí, estuvieron acompañados por varios decenas de hinchas charrúas que estaban esperando en la puerta del hotel. Fueron saludados, pero ningún jugador uruguayo terminó saliendo para poder saludar a esta hinchada. Hoy habrá práctica en la tarde y alrededor de la 1 de la tarde, hora de Colombia, hablará Marcelo Bielsa. Atentos a las palabras de Bielsa. Marina, mil gracias. Y hoy arrancará en New Jersey, Argentina-Canadá. Primer finalista, Juan Carlos Cortés. Buenos días, Ricardo, y la Gran Manzana se llenó de hinchas argentinos en la previa del juego de esta noche.
Argentina y Canadá chocarán sobre las 7 de la noche hora de Colombia en el estadio MetLife en Nueva Jersey por una de las semifinales de la Copa América. Los de Scaloni podrán contar en óptimas condiciones con Messi, que salió bien al término del juego contra Ecuador y no se resintió de su lesión anterior. Hoy volverá a ser titular. Canadá es la única sobreviviente de la CONCACAF y quiere hacer la heroica en su primera Copa América meterse a una final. En el historial solo 2 duelos, ambos a favor de Argentina, el más reciente en la inauguración de esta Copa América donde los albicelestes se impusieron 2-0. Gracias, Juan Carlos. Hoy 6:30 en la tarde, Argentina-Canadá, aquí en Blue Radio y en nuestro canal de YouTube. Y hoy, 2 de la tarde, Eurocopa, España-Francia, primer duelo por un cupo a la final, y a las 4:30 en la tarde, River Plate frente a Millonarios, el debut del Tigre de Falcao vistiendo la camiseta del conjunto azul. En desarrollo, etapa 10 del Tour de Francia, hoy show para embaladores. Más adelante les contamos cómo camina el Tour, la carrera más importante del ciclismo mundial. 7:16, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Otro cambio de gabinete, se va la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que estaba desde el comienzo. Es el quinto cambio en este remesón de gabinete desde esta semana. Les habíamos dicho, iban a ser 7 cambios, ya vamos en el quinto. Los ministros al presidente Petro le duran menos de un año, van en 2 años, menos de 2 años, 38 ministros, 58 viceministros para 19 ministerios, incluyendo el último creado, que es el Ministerio de Equidad, que es el ministerio que tendrá una sola ministra porque es la vicepresidenta Francia Márquez. A la saliente Velasco, Catalina Velasco, la va a reemplazar Elga María Rivas, que había sido secretaria de Hábitat en la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. Cambios que no tienen, la verdad, una identidad y una representación política. El presidente Petro está llevando a petristas, a gente de su entorno, muchos de ellos que gobernaron con él cuando fue alcalde de Bogotá, que es el caso de esta última, la nueva ministra de Vivienda. Momentos Copa América, Messi el penal errado en la tanda que definía el paso a la semifinal. Alexander Domínguez puede sacar el repertorio de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que le ha dado también muchas alegrías al equipo ecuatoriano, pero esta vez está con su selección, frente a frente, cara a cara con Leo Messi. Messi que lo ubica, pierna zurda, lo dice el árbitro. Alexander Domínguez que se plantea allí. Se abre la tanda de los penales, el primer cobro lo va a hacer el equipo argentino. Estamos en los cuartos de final de la Copa América Estados Unidos 2024. Mañana tendremos Venezuela-Canadá. Joven Domínguez. Se viene Messi, el árbitro autoriza, toma carrera Messi. Ahí está Messi, se impulsa Messi con la zurda, impactó. Balón al palo. Quiso aquí hacer una jugada de antología. El arquero se jugó, Alexander Domínguez, la quiso picar el día. Aquí precisamente era Leo Messi. Golpeó en el horizontal. Señoras y señores, falla Leo Messi. A lo Panenka, a lo Abreu, si quiere cambiar de generación. Quiso simplemente sorprender y de picadita. No, le metió demasiado el botín por debajo. Lo engañó, lo logra engañar, sí, porque se jugó hacia su palo izquierdo Domínguez, pero el pique, el toquecito le salió muy arriba, por poco, muy parecido al de Zidane en aquella final, pero el de Zidane pegó en el palo y entró. Exacto. En esta le pegó el palo y se fue por arriba. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y no se pierda todos los partidos de la Copa América. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Sigue esta mañana la toma en la Agencia Nacional de Tierras. El gobierno enfrenta en realidad no una,
2 protestas. Campesinos indígenas que acamparon, pasaron la noche allí en el edificio de la Agencia Nacional de Tierras, este es en el CAN, en el centro de Bogotá. Dicen que el gobierno ha incumplido compromisos de la reforma agraria. La otra protesta es en la sede del Ministerio del Trabajo, en donde volvieron a huelga los trabajadores. Unas huelgas ambas muy simbólicas, ambas con mensajes políticos contra el gobierno. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Arranquemos con la huelga por parte de sindicalistas del Ministerio de Trabajo. Los manifestantes aseguran que se han incumplido con los acuerdos anunciados, pese a que el pasado 2 de julio en el Ministerio del Trabajo se anunció un acuerdo con el sindicato para que supuestamente se levantara el paro. Los acuerdos pactados no se han hecho efectivos y como una forma de presión para levantar el cese, han interrumpido el pago de los salarios de quienes están en manifestaciones. Desde el Sindicato de Trabajadores le piden a la ministra que concerte una mesa de diálogo para llegar a un fin y retomar actividades que, según eso, ya van más de 40 días en los que la jefe de la cartera, Gloria Inés Ramírez, envió al viceministro y sin embargo no lo ven como una figura que represente un poder de decisión. Ante esto habla Ruby Fontalvo, una de las líderes sindicales. El viceministro, con todo el respeto, le queremos decir que no tiene poder de decisión. Nosotros les hablamos en mesa de diálogo, damos alternativas para dirimir este conflicto y parece que no nos escucharon. Nos están coaccionando por medio del salario, por eso fue que el día 2 de julio en mesa de diálogo se firmó un acuerdo el cual consistía de que ellos pagaran los salarios y nos sentáramos a revisar los puntos del acuerdo incumplidos. Y por esa razón el día viernes se cerró la mesa de diálogo infructuosamente. Sin embargo, horas más tarde desde el Ministerio de Trabajo emitieron una respuesta a los manifestantes, haciendo un llamado para que los empleados públicos sigan suscribiendo el acuerdo de compensación para adelantar el pago de los salarios y asimismo se manifiesta la veeduría de la Procuraduría con el acuerdo del pasado 2 de julio e invitan a los trabajadores a retomar las actividades. Ante esto habla el viceministro de Trabajo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo. Completamos el tercer día de la mesa permanente de diálogo a la que nos comprometimos en el acuerdo del 2 de julio de cara al levantamiento del cese colectivo de actividades en el Ministerio del Trabajo. El compromiso es que el próximo lunes deben entregarse las sedes para retornar a los servicios de atención a la ciudadanía el próximo martes 9 de julio. Hemos dado la orden de pago a los más de 400 servidores públicos que han suscrito los compromisos de compensación por tiempos no laborados. Animamos a todos los servidores a reintegrarse el próximo martes 9 de julio. La otra toma fue por parte de más de 1,000 campesinos que se establecieron fuera de las agencias de tierra y desarrollo. Pues no ha habido esa posibilidad de que fuésemos escuchados por la anterior ministra de Agricultura. Pero realmente es una triste realidad de que en nuestro campo prácticamente no se está cumpliendo nuestras necesidades que tenemos como campesinos. Los campesinos que llegaron desde el Cauca, los Santanderes, Atlántico, Boyacá, Risaralda y otros departamentos del país dicen que el gobierno no ha cumplido con las promesas que en campaña hizo al sector agro. Afirman que a pesar de haber votado por el gobierno, que pensaron que iba a ser más fácil la implementación de la reforma, pues no ha sido lo que esperaban. Ante esto habla Luis Alberto Higuera, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. El cortocircuito está en que esta institucionalidad no estaba hecha para hacer la reforma agraria. La Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural nacieron hace 8 años, como consecuencia precisamente de la desestructuración del INCODER. Sin embargo, a pesar de ser una protesta pacífica, hubo algunos roces por parte de algunos trabajadores de la agencia y los campesinos, afirmando que hasta no tener una mesa directiva con la participación del Ministerio de Agricultura, la Presidencia, la Agencia de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, no van a levantar la toma a las instalaciones. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Son las 7 de la mañana, 24 minutos, y hay protestas, están creciendo hoy protestas de estos campesinos, no solo porque están ocupando, se tomaron la Agencia Nacional de Tierras, sino porque en Cesar, por ejemplo, están bloqueando ya la entrada a Codazzi, que es uno de los municipios más importantes allí en el Caribe. 7:24 minutos, el doctor Felipe Harman es director de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Contra quién es esta protesta? Doctor Harman, buenos días. Néstor, definitivamente, en principio podríamos decir que es en el marco del impulso de la reforma agraria, que pues evidentemente hay un sinnúmero de organizaciones campesinas que pretenden mejorar su acceso a tierras y que pues en ese contexto pues nuestra reforma viene avanzando bien. Pues hoy comencemos con el pie derecho, si le parece. No, esto no es en un elogio al gobierno porque está haciendo las cosas muy bien. Le están reclamando al gobierno, a usted, porque la reforma agraria no se está cumpliendo.
No, pero yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que yo sí creo es que hay un respaldo es a la reforma agraria, que haya de alguna manera ciertas diferencias asociadas a los tiempos y a los ritmos son naturales, y que a estas alturas exista cierta ansiedad social por una manifestación expresa de resultados, también lo entiendo y lo valoramos y lo respetamos por parte del movimiento campesino. Usted interpreta las protestas en diferentes regiones. Aquí hay campesinos que llegaron a Bogotá de diferentes departamentos. ¿Usted cree que esto es una protesta de apoyo al gobierno? De apoyo a la reforma agraria, sin duda alguna. Ah, bueno, sin duda alguna. Esta es una Ahora, curiosa manera. Entonces le pregunto, fuera que están allí lanzando hurras definitivamente es por ese lado. Lanzando vítores y vivas por la reforma agraria, entonces, ¿cuál es el incumplimiento de la Agencia de Tierras, doctor Harman? Claro, pues sin duda alguna nos están reclamando más celeridad, más ejecución, más entrega de tierras, pero mire, le voy a poner un solo ejemplo en esto. En el Cesar, en el que hay algunas expresiones del movimiento campesino que están cortando vías. Este mes acabamos de entregar 10.000 hectáreas. 10.000. Yo estuve en Chimichagua el jueves, revisando un predio de 2.200 hectáreas que entregamos hace una semana. Entonces, pues evidentemente los ritmos de las entregas van creciendo, pero las expectativas también de los campesinos van creciendo con ellas. Eso es con natural, así lo entendemos y lo vamos a tramitar de esa manera decorosa, con respeto y con dignidad al movimiento doctor campesino Harman, que usted está movilizando. tiene una manera muy particular de entender la protesta. ¿Qué porcentaje del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras se ha ejecutado hasta hoy, este año, doctor Harman? Hoy yo tengo comprometido, doctor Néstor, el 39% a estas alturas y espero que este mes, por ejemplo, lleguemos al tope de 40.000 hectáreas compradas solo en este mes. ¿Y por qué la Procuraduría dice que solo se ha ejecutado el 17%? Porque una cosa es la obligación, o sea, los pagos asociados a estas minutas y a estas escrituras, y otra cosa claramente es el compromiso. De ahí... No, claro, porque yo le pregunto por ejecución, yo le pregunto por ejecución y usted hábilmente me responde por compromisos. Permítame contestarle. Entonces, eso yo le digo. Entonces, la ejecución evidentemente es el compromiso. Del trámite del compromiso a la escritura, son alrededor de 100 días que no dependen de la Agencia de Tierras, dependen en gran medida de que el propietario sanee su predio, lo organice, haga los papeles en una notaría. Es una transacción comercial con natural de un negocio jurídico en el que cuando están las condiciones claras se efectúan los pagos correspondientes por parte de la Agencia Nacional de Tierras, pero eso es un trámite común y corriente, es un trámite de pago. Ahora, a partir de la expedición del RP, se dan el compromiso de los recursos y su debida ejecución y la entrega material de la finca. Pero, doctor Harman, para hacer un balance más completo, uno de los primeros actos del presidente Petro cuando llega al gobierno, cuando toma las riendas del país, es esa emblemática firma junto a Fedegan de un acuerdo para comprarles a los ganaderos 3 millones de hectáreas para la reforma agraria. De esas 3 millones de hectáreas, aunque creo que esa meta la han venido bajando, ¿cuántas se han comprado y cuántas están comprometidas ya para entregarlas? Miren, eso hay que ser sumamente precisos. El compromiso de las 3 millones de hectáreas es un compromiso de Estado en el marco de la implementación del acuerdo de paz. El compromiso que dentro de ese compromiso de Estado que implica la negociación del acuerdo de paz establece este gobierno en el marco de su plan de desarrollo es 1 millón de hectáreas. En ese 1 millón de hectáreas nosotros ¿cómo estamos? El año pasado se compraron alrededor de 55.000 hectáreas y este año, en lo que vamos en los 4 o 5 meses de migración, se han comprado alrededor de 56.000 hectáreas para un total de 110.000 hectáreas. Nosotros ¿qué hemos diseñado? Que a partir de los elementos del Fondo de Reparación y de la SAE podamos disparar esa cifra para terminar el año en al menos 200.000 hectáreas, más las 100.000 hectáreas que esperamos recuperar de baldíos. Eso en resumen para que nosotros más o menos podamos contener, el otro año podamos hacer una meta similar y cumplir con pero a hoy, nuestro plan de desarrollo. Doctor Harman, ¿cuántas hectáreas han comprado? ¿100.000 más o menos? Nuestro gobierno ha comprado alrededor de 110.000 hectáreas. Sí. ¿Y es todavía, estamos de acuerdo, muy lejos de la meta? Totalmente, nos toca seguir redoblando esfuerzos, trabajando. Fíjense que se estaban comprando en promedio 10.000 hectáreas. ¿No será que por esa baja ejecución, por comprar tan poquitas tierras, es la protesta que ustedes tienen allí de campesinos? Pues evidentemente ese es el reclamo, que andemos más rápido, que rápidamente podamos seguir entregando más tierras. Eso tiene todo el sentido lógico y pues nos toca hacer el caso también al movimiento campesino. Venimos de 25.000 hectáreas, queremos llegar este mes a las 40.000, queremos terminar el año con 70, 80.000 al mes. Y bueno, estamos en esa tarea, diseñando los dispositivos, la arquitectura institucional que ello lo permita, con toda la responsabilidad con los recursos públicos,
que como bien usted lo ha sabido, hemos sido tremendamente cuidadosos bajo mi dirección en este aspecto. Sí, doctor Harman, hay otra dificultad frente a el cumplimiento de los compromisos y es la posibilidad de que se hayan presentado irregularidades en la adquisición de algunos predios, que se hayan presentado incluso malos entendidos con lo que se les dijo en algún momento a los campesinos. ¿Cuál es hoy el reporte? Usted, finalmente, ¿cuántas denuncias entabló ante las autoridades sobre posibles actuaciones irregulares de su antecesor en casos como el de los cachorros, en los llanos orientales o en los Montes de María? Bueno, definitivamente nosotros hemos hecho una revisión a contrapelo, frenado pagos que consideramos que son cuestionables para que se revisen por parte de los entes de control. Definitivamente hemos definido un universo de alrededor de 20 denuncias, que no son necesariamente contra el anterior director, sino para que las autoridades de control esclarezcan las responsabilidades individuales, y hemos frenado los pagos que consideramos importantes. Ahora bien, esa cantidad de denuncias no son ni siquiera el 5% de la cantidad de compras que ha hecho la Agencia Nacional de Tierras. Eso también vale la pena referenciarlo, porque por unos pequeños ruidos, lunares, dificultades que nosotros mismos hemos puesto en evidencia bajo mi dirección, pues no vamos tampoco a empañar todo el programa de reforma agraria. Sí. Doctor Harman, en el nuevo contexto, ¿cuál es la instrucción de la nueva ministra de Agricultura para trabajar en torno a lo que significa la posibilidad de acelerar este proceso de entrega de tierras y de reforma agraria? Una de las quejas del presidente de la República, y es evidente, la salida de la doctora Jennifer Mojica de esa cartera, es la falta de velocidad en muchos aspectos en ese proceso. ¿Cuál es la instrucción? ¿Usted ya se ha podido reunir con ella para saber cuál va a ser la línea que a partir de ahora van a implementar? No, yo me he reunido con la ministra, la doctora Marta Carvajalín, y ella ha planteado que su vasta experiencia en tema de tierras nos va a ayudar mucho en recibir ciertas orientaciones. Nosotros estamos abiertos a recibirlas, a hacer trabajo en equipo. Evidentemente sí son necesarios unos cambios normativos, de reglamentaciones y de temas técnicos que pueden acelerar muchísimo más los procesos desde el punto de vista de la compra, porque pues en definitiva estamos hablando con la operación inmobiliaria más grande en la historia de este país, que eso también hay que reconocerlo. O sea, este acuerdo fue pactado en el gobierno de Santos. En el gobierno de Santos no se compran 10.000 hectáreas, luego pasa el gobierno de Duque, no se compran 13.000 hectáreas. El gobierno de Petro hoy compra 110.000 hectáreas, está muy lejos de la meta, queremos seguirlo potenciando y trabajando, pero eso implica también una institucionalidad que sea capaz de sostener el reto de una compra efectiva, con procedimientos más claros y con ajustes normativos que permitan facilitar el proceso. Sí, sobre eso quiero preguntarle. Hoy las normas, hoy las herramientas legales al alcance de la autoridad, de la agencia, del Ministerio de Agricultura, ¿son suficientes para implementar la reforma agraria? ¿O usted apoyaría lo que plantea el presidente Petro, que es llevar esto a una asamblea constituyente para hacer la reforma agraria vía constituyente? Hoy existe un marco legal para avanzar en los temas de reforma agraria, y vale la pena más bien es hacer una revisión de que en el marco de ese contexto, de esas herramientas, instrumentos legales que tenemos a partir de la 160, podamos hacer muchos más expeditos distintos procesos. Mírenle a toda la mesa de trabajo, los problemas de tierras en este país son insuperables y muy difíciles en materia de clarificación de títulos, de seguridad jurídica, de informalidad de la tierra. Eso implica un marco jurídico especial para poder sanear la propiedad en Colombia, porque lo que también nos encontramos es que las viabilidades jurídicas en ese contexto en el que hay tantos enredos con el tema de escrituración, notaría, registros, bienes baldíos, títulos coloniales, todos estos elementos demás generan cierta incertidumbre jurídica en estas operaciones de compra. Eso sumado a distintas otras reglamentaciones desde el punto de vista técnico, pero lo que sí necesitamos por eso mismo es avanzar en la implementación del acuerdo de paz, que implica 3 millones de hectáreas compradas y 7 millones de hectáreas formalizadas. Sí. Felipe Harman es el director de la Agencia de Tierras, atendiendo esta mañana la protesta de campesinos en Bogotá y en diferentes regiones del país. Doctor Harman, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz día. Doctor Néstor, con el mayor de los Usted 7:34. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Anoche fue la posesión de los 4 nuevos ministros de Justicia, será Ángela María Buitrago; Interior, Juan Fernando Cristo, el hombre de la Constituyente; Agricultura, Marta Carvajalino; y Transporte, María Constanza García. También se posesionó el exmagistrado César Palomino. 7 de la mañana, 36 minutos. En segundos ya les voy a contar. Está muy activo, el presidente Gustavo Petro, criticando el referendo que propone el gobernador de Antioquia, el de la independencia fiscal, el de la soberanía económica. Lleva 15 retweets el presidente Petro hoy, así que amaneció, estaba temprano muy activo. El presidente Petro, a propósito, celebra la cifra de reducción en la deforestación que hay en Colombia, que es una cifra muy importante. Efectivamente llegamos a un mínimo histórico. Señora ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad. Ministra, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias, un saludo a su mesa y a la audiencia. Ministra, este tema de la deforestación pues es obviamente uno de los dolores de cabeza, especialmente en la Amazonía. ¿Cómo han logrado reducir el nivel de deforestación, que sigue siendo alto, pero menos que en los años precedentes? Sí, Néstor, para poner en perspectiva, la meta que se propuso Colombia al 2030 es llegar a deforestación cero, que implica, porque nunca va a haber exactamente deforestación cero, 50.000 hectáreas anuales. Y en el año 2023 se llega a una cifra que desde que se tiene registro desde el 2000, pues no habíamos visto, de 79.000 hectáreas. Y básicamente hay 2 componentes y unos que tenemos que reforzar. El primer componente es el acuerdo social con las comunidades y la recuperación de la confianza con varias juntas de acción comunal de los municipios y los núcleos críticos de deforestación. Colombia tiene un sistema importante de monitoreo a la deforestación que le permite ubicar exactamente dónde están esos núcleos persistentes, y allí ha llegado el gobierno nacional a trabajar de la mano de esas juntas de acción comunal y asojuntas en acuerdos políticos contra la deforestación. Y el segundo, obviamente, fue el proceso de las mesas de negociación de paz total, en donde este tema se ha venido trabajando insistentemente. Digamos, es la variable más dinámica y más inestable del proceso, porque sería, y lo que demostraría el 2023, es que si logramos consolidar este proceso, el efecto que podría tener, si además llega el Estado social de derecho al territorio, podría ser, ministra, realmente que el ambiente no se vea tan afectado y no sea víctima del conflicto como lo es hoy. La cifra, por supuesto, es buena, reducir la deforestación 38%. ¿Quién dejó de deforestar, ministra? Los campesinos, porque tenemos el monitoreo de precisamente en donde llegamos a esos acuerdos de conservación, cómo fue la reacción de esas comunidades. ¿Por qué deforestaban los campesinos? Bueno, hay 2 razones. Una, hay una lógica de colonización de ganadería en la Amazonía, en donde se va generando un circuito ganadero que tiene varias cadenas y que van desde el campesino más vulnerable, que puede ser hasta un cuidandero, hasta grandes terratenientes que van acaparando en ese circuito tierras. Y por eso precisamente ese freno a la deforestación tiene que ver, por una parte, con que varios campesinos entraron en otra lógica de conservación a partir de apoyos económicos del gobierno, y por otra parte, obviamente, también porque hubo una decisión del grupo armado de la CMC por un tiempo de frenar esa actividad. Sí, esas CMC son las disidencias de las FARC, ¿verdad?
Así es. Sí, ¿y eso deforestaban para narcotráfico? Es un circuito más complejo. Tanto la CMC como ganaderos de la región y capitales que entran en la región tienen un proceso de acaparamiento de tierras, que es el principal factor de deforestación en la Amazonía, en donde lo que se busca es convertir hectáreas de tierra en pastizales, introducir ganado y esperar que haya un saneamiento, entre comillas, de esas tierras para que pasen de ser tierra forestal a tierra ganadera, ganando la valorización de esa tierra. Esto también está impulsado potencialmente por lavado de activos, los grandes capitales de la deforestación, porque no son pequeños capitales, y por eso ha sido tan importante la entrada de la nueva fiscal general de la Nación, porque definitivamente una de las claves para poder sostener en el futuro este resultado es lograr la intersección de estos grandes capitales que son los que fomentan la deforestación en este negocio de acaparamiento de tierras vía ganadería. Sí, ¿qué falta por hacer, ministra? La cifra es buena, pero todavía hay mucho camino por recorrer frente a la lucha contra la deforestación. Y todavía está latente el conflicto, todavía están vigentes los disidentes, siguen extorsionando y cometiendo delitos, y no hay garantías de que en algún momento no vuelvan a lo mismo que han ocurrido, y es a correr la frontera en la Amazonia. ¿Cuáles son las medidas a partir de este momento para seguir en la misma medida o en el mismo camino? Sí, usted tiene razón, la cifra es buena, pero es una cifra inestable. Y para poder lograr realmente consolidar una tendencia que uno diga esto de verdad, así suba y baje un poquito de un año a otro, pero esto va hacia una tendencia a la baja, necesitamos, uno, fortalecer la investigación criminal y lograr realmente quitar todos los subsidios que hayan, que fortalezcan este proceso de acaparamiento de tierras por parte del Estado, generar una economía del bosque que vaya estabilizándose. Este proceso ya empezó hace varios años y por eso los campesinos deciden entrar a una nueva forma económica, pero esto hay que realmente fortalecerlo. Y tercero, hay que trabajar mucho de la mano con todo lo que es notariado y registro, Fiscalía General de la Nación, para lograr generar derechos territoriales y estabilizar la frontera agrícola y lograr realmente estabilizar jurídicamente la situación de las tierras en la Amazonía para que no haya este comercio ilegal de tierras, que es lo que fomenta la deforestación. Entonces, toda esa combinación de cosas juntas es realmente lo que yo creo logra más estructuralmente estabilizar la situación. No es una sola estrategia. Por ejemplo, conservar el pago por servicios ambientales solo no va a poder detener esto. Tenemos que combinar la investigación criminal, la situación de derechos territoriales y estabilización del mercado de tierras en la Amazonía, el ordenamiento territorial, el trabajo, eso sí, con las comunidades y la estabilización de una economía alternativa que muestre que es posible tener una economía muy importante, pero que conserva la Amazonía y no que la destruye. Sí, ministra, esta es la cifra más baja en 23 años, pero uno supone, ministra, que si hay deforestación, también hay un programa de reforestación. ¿Cómo está Colombia en cuanto a volver a sembrar, volver a recuperar esos ecosistemas? Sí, eso tiene usted toda la razón. Digamos, el escenario ideal es que uno empiece a ver esa frontera que va deforestando hacia abajo, como una frontera que por el contrario se va recuperando hacia arriba, y hacia arriba quiero decir a recuperar esa conexión andino-amazónica, que es la que estamos perdiendo y que es tan importante para, por ejemplo, el suministro de agua de una ciudad, de una región como la de Bogotá. Entonces, realmente estamos en un trabajo del Programa Nacional de Restauración Ecológica que busca en este gobierno dejar en proceso de restauración 750.000 hectáreas, y en la Amazonía, con los recursos que el presidente Petro ha destinado, ya iniciamos con ese programa de restauración ecológica. Vamos a entrar próximamente con el Banco Agrario a hacer créditos, no para ganadería, sino créditos
proyectos para restauración productiva. Además, el Instituto Sinchi tiene unos paquetes tecnológicos muy interesantes de restauración ecológica productiva de esos frutos amazónicos que se pueden trabajar con las comunidades. Entonces, hay un programa de restauración andando. Lo que necesitamos, y mire, le digo, ahí es donde creo que hay que dejar un legado importante, es la capacidad territorial de acompañar a las comunidades, y por eso al Instituto Sinchi le estamos generando varios recursos para que podamos generar el servicio de extensión forestal y de la biodiversidad hacia los núcleos de desarrollo forestal de la Amazonía. Muy bien, es la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad. Ministra, ya que la tengo en la línea, le tengo que preguntar, por supuesto, de cómo va la COP16. Estamos a 3 meses, la COP es en octubre, estamos ya en julio, ministra. ¿Qué novedades hay? ¿Todo bien? Bueno, vamos a toda marcha. Los contratos están en este momento en licitación. La agenda en la semana del 16 de julio. ¿Contratos de qué, ministra? Perdóneme. Pues los contratos de logística, los contratos, son 4 contratos principales para tener toda la base de la COP lista. Están en cronograma, están andando los procesos contractuales, obviamente en procesos competitivos que están generándose a través del Fondo para la Vida. Entonces los procesos contractuales van bien. La agenda en la semana del 16 de julio esperamos ya publicar la agenda oficial. Y el trabajo se está haciendo, la seguridad en proceso de monitoreo permanente y con un plan aprobado por Naciones Unidas. Entonces, claro, vamos a toda marcha, porque ese fue el reto, tomar una COP y organizarla en 7 meses, cuando normalmente uno se demora 2 años, pero en este momento pues las cosas van en cronograma y bueno, ministra, trabajando fuertemente. El presidente Petro me parece que la chivió un poquito, dijo que estaban trabajando en una declaración conjunta, una declaración de los muchos países que vienen a la Copa Cali para el tema de canjear deuda por bonos de cambio climático. Bueno, es la propuesta que Colombia ha venido trabajando desde hace varios meses. Tenemos un panel de expertos que se comisionó en conjunto con Francia, Alemania y Kenia para que se haga una visión de cómo sería un acuerdo multilateral que reduzca la deuda para que se pueda abrir, en vez de estar pagando un porcentaje de la deuda cada año, ese porcentaje de la deuda se pueda invertir en acción climática a través de un acuerdo multilateral en donde estén los bancos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional. El mundo y varios países han todavía propuesto varios esquemas y todos estos se están evaluando en este panel. Será un tema de discusión en el día financiero de la COP16 que estamos organizando. Pero ministra, ¿hay alguna pista? Es decir, nosotros lo proponemos como deudores, ¿alguna pista de que los países que nos prestaron la plata o esas fuentes internacionales de financiación van a aceptar el canje de deuda por compromisos con el clima? Sí, ya en este momento se hacen canjes de deuda por acción climática y naturaleza, pero estos se hacen, digamos, a una escala muy pequeña. No van a resolver un problema de financiamiento. ¿Cuál es el planteamiento de Colombia? Nosotros tenemos que lograr unas metas de descarbonización, unas metas de recuperación ambiental, como las que hablábamos anteriormente, y esto requiere de una financiación pública permanente. Imagínense uno montar un programa de núcleos de desarrollo forestal que demora 20 años para consolidar una frontera no de deforestación en la Amazonía con presupuestos totalmente inciertos. Y entonces lo que hemos propuesto desde Colombia es que esto que ya se hace, pero a unas escalas muy pequeñas, se haga más sistemáticamente durante un periodo específico para que en vez de que tengamos que pagar un porcentaje de esa deuda anualmente, en Colombia ministra, vamos a poner una proporción de 500 billones de presupuesto. En este momento estamos pagando 100 billones de presupuesto en el año 24. Eso le quería preguntar. Externa. Pero si cuando un se habla de eso fuera directamente por 10 años al tema climático, podríamos tener una estabilidad mejor para lograr las metas a las que nos comprometimos. Cuando se habla de este tema de canje de deuda, de redúzcame la deuda a cambio de mi acción en temas de cambio climático, estamos hablando de cuánta plata. Es decir, ¿han aterrizado la idea un poquito con números?
Sí, eso es lo que el panel de expertos precisamente está haciendo. ¿Qué es lo interesante del panel de expertos? Que precisamente participan expertos que vienen de los países acreedores y expertos que vienen de los países deudores, o sea, del norte, del sur, gente que tuvo experiencia tanto en bancos centrales como en banca multilateral, y también evidentemente tanques de pensamiento que están buscando un proceso alternativo. Lo que es cierto, y yo podría decir que es un consenso porque quedó tanto en las declaraciones de la COP de Dubái como la COP de Egipto, es que hay un llamado a la reforma del sistema financiero mundial, porque en este momento no responde al problema de la crisis climática. Por ejemplo, un país como Colombia, que pasa de 3 años de niña, pasa 6 meses de niño, vamos otra vez a niña, seguimos, digamos, ese riesgo nos pone en riesgo financiero también cuando nosotros no fuimos precisamente el país que ha generado este cambio climático. Entonces hay un proceso de injusticia ambiental y climática en cómo funciona el sistema financiero, hay un llamado a esas reformas y hay en este momento una discusión muy viva a nivel internacional de cuáles podrían ser esos mecanismos financieros, uno de los cuales es la revisión de la deuda en la lógica de que esa deuda se convierta en inversiones que puedan generar otro ciclo de productividad, pero descarbonizada y acorde con la situación climática del mundo. Ministra, debo preguntarle por algo que usted le dijo el viernes en la noche a Yamid Amat, al maestro Yamid Amat, sobre la seguridad en el evento, en la COP16, a finales de octubre y principios de noviembre en Cali. Usted planteó que Naciones Unidas traerá policías armados para custodiar Cali. ¿Cómo es esa idea? ¿Cómo va a garantizarse esa presencia en Colombia? No, a ver, no es para custodiar Cali, y es muy importante que definamos esto con claridad. Recuerden que el Centro de Convenciones del Pacífico se convertirá en lo que hemos llamado la Zona Azul. Eso no es un nombre que nos inventamos nosotros, sino que ese centro de convenciones se convierte en una zona de inmunidad internacional con garantías diplomáticas, porque es donde habrá delegaciones oficiales de 90 países. En ese centro de convenciones se iza la bandera de Naciones Unidas y Naciones Unidas toma el control de la seguridad del centro de convenciones, en efecto, con policía de Naciones Unidas. Este es un protocolo internacional para garantizar que cualquier país puede enviar su delegación oficial. Es igual cuando hemos viajado nosotros como delegaciones colombianas a otras COPs, también entramos a la Zona Azul como una delegación que tiene todas las garantías diplomáticas para poder trabajar en un proceso de negociación internacional. Es entre comillas, para hacer una metáfora, como si trasladáramos Naciones Unidas a Cali, en ese centro de convenciones. Ahora, la seguridad más amplia de la ciudad, etcétera, es obviamente responsabilidad del Estado colombiano y como sede anfitriona de garantizar la seguridad de todos los participantes. Y en ese proceso hay una coordinación de un plan de seguridad muy cerrado con Naciones Unidas, pues que también genera una corresponsabilidad frente a delegaciones internacionales que vienen a Colombia. Pero ministra, entonces es un poquito diferente. Solamente en el perímetro de ese centro de convenciones, en Valle del Pacífico, habría seguridad de Naciones Unidas. Sí, así es porque se convierte en Zona Azul, territorio internacional. ¿Y usted tiene idea cuánta gente de Naciones Unidas vendría al tema de seguridad? No, eso además no podría revelarlos tampoco públicamente. O sea, hay un comité de seguridad con Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Naciones Unidas, que obviamente de forma, pues en un trabajo muy cercano, coordinan el plan de seguridad, pues que obviamente es un plan que no puede revelarse sino por ellos mismos, que son los que tienen los protocolos. Entiendo que los detalles no se pueden dar en público, menos en la condición en la que estamos. Ministra, para traer esos hombres armados a esa zona azul, ¿se necesita algún permiso del Congreso en Colombia por tratarse de tropas extranjeras? No son tropas, a ver, por favor, yo creo que tenemos que ser muy responsables con esto.
Primero, no son tropas extranjeras, es policía de Naciones Unidas que cumplirá con todos los protocolos internacionales a una zona azul que se vuelve zona de inmunidad internacional de acuerdo a protocolos firmados por todos los países para la realización de estos eventos internacionales. Entonces no hay, por favor, no vayamos a decir eso porque estaría lejano de la verdad. No hay tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Pero ¿van a estar armados los integrantes de Naciones Unidas que custodian el Valle del Pacífico? Es policía internacional. Yo no voy a entrar en más detalles, sería irresponsable de mi parte, no soy la persona, digamos, vocera de este tema de seguridad. Podemos con mucho gusto organizar para ustedes una entrevista con las personas responsables y que puedan, digamos, entregar la información con toda el conocimiento del tema. Sí, ministra, el tema de la seguridad, cómo va a funcionar en Cali, es como funciona siempre en cumbres internacionales que tienen que ver con Naciones Unidas, ¿cierto? Exactamente, sí, eso lo podemos decir porque se ha seguido todos los protocolos y una coordinación de ese plan de seguridad con Naciones Unidas en una comisión especial creada para el tema. Vale. Ministra, gracias por acompañarnos estos minutos. Bueno, ustedes, muchas gracias. A su pregunta, Ricardo, son hombres de seguridad que vienen de Naciones Unidas. Obviamente van a estar armados. Sí, lo que pasa es que yo no estoy seguro de que esto no tenga que contar con un visto bueno previo del Congreso de la República. Sí, y más, por eso ella se sintió, me da la impresión, Felipe, un poquito. No lo tengo claro, Néstor. Cuando le dije tropas extranjeras, pues claro que no son tropas invasoras del ejército norteamericano. Pero es que la pregunta pero vienen hombres armados de Naciones Unidas a vigilar. Pero la pregunta es más que pertinente. Lo entiendo, porque esa es una zona diplomática, eso que se llama zona azul, funcionará como una embajada, con un principio de extraterritorialidad, que es lo que pasa en estas cumbres internacionales. Pero la pregunta es más que pertinente, Néstor, la de Ricardo, así la ministra se moleste, porque paralelo con las declaraciones de ella en la entrevista con el maestro Yamid Amad, también hubo declaraciones de la generala del Comando Sur, Laura Richardson, en una interview, en una entrevista, en una especie de encuentro, con Dilian Francisca en una interview, o sea, usted no sé cómo, el anti-yanqui, en una entrevista, yo le traduzco. Hábleme usted en inglés, yo le voy traduciendo a los oyentes. La figura fue un poco rara. Correcto, la figura fue un poco rara porque aparece ella con Alejandro Eder y con Dilian Francisca, repito, la generala Laura Richardson del Comando Sur diciendo que ella garantizará la seguridad de la ciudad de Cali y del Valle durante la COP16, porque en el diálogo Colombia-Estados Unidos que se realizó hace algún mes, quedó Estados Unidos también comprometido a ser organizador de esa COP16. La ministra Muhammad no debe molestar, debe dar claridad, Aurelio, sobre todas estas inquietudes que nos surgen a los colombianos. La verdad, yo no sé si esto necesite, Ricardo, permiso del Congreso, pero me parece que es garantía que vengan pues tropas, yo no sé, de cualquier país del mundo en este momento. Yo no creería que hubiera oposición. No, pero por supuesto que no necesita ese permiso del Congreso que está previsto en la Constitución colombiana de cuando ocurre tránsito de tropas extranjeras que requiere el permiso del Senado y pues en las épocas de receso del Consejo de Estado. Por eso la reacción de la ministra se han armado discusiones otras veces. No son tropas extranjeras, fue la precisión que hizo la ministra. Claro, no, porque entre otras cosas ese artículo constitucional que es del siglo XIX se justifica es porque cuando se permite el tránsito de tropas extranjeras por el territorio colombiano se pone en riesgo la neutralidad del Estado frente a otros estados. Eso está previsto es para que cuando haya un conflicto internacional, digamos, entre Brasil y Venezuela, por poner algún ejemplo, cuando vinieron, tropas extranjeras. Cuando vinieron al Valle del Cauca, ¿se acuerda? A Juan Chaco, los marines. Una escuela. Claro, y hubo una gran polémica. Eso creo recordar. Claro, hubo una gran polémica que quedó resuelta en los años 90. Eso fue en el año 1993. En el año 1993. Yo escribí un libro sobre ese tema, Néstor, de la cooperación militar internacional, justamente por ese caso de Juan Chaco. Me acuerdo de su libro, Héctor. ¿Qué diferencia hay entre las tropas extranjeras, las gringas, las de Juan Chaco de 1993, y que vengan señores armados, yo no sé cuál es la nacionalidad,
a cuidar a Cali para la COP del año? En ninguno de los dos casos se requiere permiso, ¿no? En ese momento hubo un debate, hace poco hubo también otro por presencia de militares extranjeros en territorio colombiano, por ejemplo, en actividades de cooperación, hacen cosas conjuntas de entrenamiento en territorios de distintos países, y la gran diferencia, Néstor, es si lo que se pone en riesgo es el principio de imparcialidad del Estado colombiano en conflictos internacionales. Y estamos de acuerdo, por ejemplo, en que aquí no, como le estaba diciendo, no creo que valga la pena armar una tormenta con el tema de los señores de como le estaba de diciendo, Unidas. no, pues en el caso de Naciones Unidas, pues es imposible porque las tropas no pertenecen a un Estado, sino al contrario. Pero no hablemos de tropas, digamos, personas que lo que hacen es garantizar la paz. Los soldados, pero es que no importa, el problema no es si son tropas o no, el problema es si lo que está en riesgo es el tema de la imparcialidad, del país. Porque cuando uno no es de soberanía, es de imparcialidad, porque cuando se pone en riesgo, cuando un país, yo no me han dejado poner el ejemplo, permítame, lo hago rápidamente, Néstor, entre Venezuela y Brasil, si hubiera un conflicto y Colombia decidiera que las tropas brasileñas pudieran cruzar por territorio colombiano para llegar a Venezuela, pues Colombia termina convirtiéndose en actor de la guerra, y por eso pues se requeriría decisión del Senado. Ahora, porque el siempre, Senado, Néstor, yo asemejaría más ese apoyo de usted lo sabe, Héctor, siempre que viene un extranjero armado, Felipe, pues aquí se arma la tormenta y la escandola, ¿no? Usted no recuerda que en los años 90, tal vez siendo Álvaro Uribe gobernador de Antioquia, en la peor época